En algún lugar de las estepas heladas del frente oriental, un piloto soviético vio algo que le heló la sangre. No es una formación, no es un escuadrón, solo un avión. Un único Messerschmitt Bf 109 de morro amarillo descendió de entre las nubes como un halcón que ya ha elegido a su presa. El piloto soviético tiró con fuerza de la palanca hacia la izquierda. Demasiado tarde. El piloto alemán no disparó de inmediato. Esperó. Dejó que la distancia se redujera casi por completo, más de lo que cualquier persona cuerda se atrevería, y entonces, en un instante, apretó el gatillo. Todo terminó en 2 segundos. El avión soviético descendió en espiral, dejando una estela de humo negro contra el pálido cielo ruso. Y el Bf 109 de morro amarillo volvió a ascender entre las nubes, solo, en silencio, buscando ya su próximo objetivo. Cuando terminó la guerra, ese único piloto lo había hecho 352 veces. 352 victorias aéreas confirmadas. Más que cualquier otro piloto de caza en la historia de la guerra. Más que cualquiera estadounidense. Más que cualquiera británico. Más que los 10 mejores ases estadounidenses juntos. Una cifra tan astronómica que los historiadores aún debaten cómo fue físicamente posible. Una cifra que parece ficción. Hasta que se lee los informes de misión, las confirmaciones de derribos, los testimonios jurados de los hombres que volaron a su lado y de los que volaron contra él. Su nombre era Erich Hartmann, y esta es su historia. Para comprender cómo un hombre pudo lograr algo tan extraordinario, primero hay que entender el mundo que lo vio nacer. Porque Erich Hartmann no surgió de la nada. Surgió de una guerra sin precedentes, una guerra de una magnitud tan inmensa, tan brutal, tan implacable, que el mismísimo cielo sobre Europa y Rusia se convirtió en un campo de batalla que engullía a los pilotos como el fuego engulle el papel. En 1941, Adolf Hitler rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron a territorio soviético en una sola mañana, el 22 de junio de 1941. Contaron con el apoyo de aproximadamente 2.700 aviones de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que ya había demostrado ser una de las máquinas de combate aéreo más letales jamás reunidas. A pesar de contar con más aviones, los soviéticos sufrieron una devastación inicial. El primer día de la Operación Barbarroja, la Luftwaffe destruyó aproximadamente 1.200 aviones soviéticos, la mayoría aún en tierra. Tan solo en la primera semana, la Fuerza Aérea Roja perdió entre 3.000 y 4.000 aviones. Las cifras fueron catastróficas. Stalin, en un momento de desesperación, se retiró a su dacha y se negó a atender llamadas, convencido de que todo lo que Lenin había construido estaba perdido. Pero la Unión Soviética no colapsó. Sufrió grandes pérdidas, y luego comenzó a adaptarse. Nuevos aviones salieron de fábricas que habían sido desmanteladas y trasladadas al este de los montes Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Los nuevos pilotos fueron entrenados en programas brutales e intensivos que los lanzaban al combate tras apenas unas horas de vuelo. Se desarrollaron, probaron, descartaron y reinventaron nuevas tácticas. El Frente Oriental se convirtió en el mayor teatro de operaciones aéreas de toda la Segunda Guerra Mundial. Un campo de batalla implacable y despiadado donde los pilotos de ambos bandos fueron utilizados y consumidos como munición. La esperanza de vida promedio de un piloto soviético en los primeros años del Frente Oriental no se medía en meses, sino en misiones. A veces, en tan solo unas pocas. El cielo no era un lugar de gloria. Era un lugar de ruido, terror y muerte súbita, y los hombres que volaban en él lo comprendían con una claridad que quienes estaban en tierra jamás podrían alcanzar. En noviembre de 1942, llegó a este mundo un muchacho de 19 años procedente de Württemberg, Alemania, con cabello rubio, ojos brillantes, un rostro juvenil que lo hacía parecer más cercano a los 15 años y absolutamente ninguna experiencia en combate. Su nombre era Erich Alfred Hartmann. Sus compañeros lo llamarían con el tiempo Bubi. En alemán, significa el chico. Y durante los primeros meses de su carrera bélica, el apodo le venía como anillo al dedo, porque Erich Hartmann era, prácticamente en todos los sentidos, un pésimo combatiente aéreo. Nació el 19 de abril de 1922 en Weissach, un pequeño pueblo del sur de Alemania. Su padre, Alfred Hartmann, era médico. Su madre, Elisabeth, era una mujer de carácter extraordinario, audaz, poco convencional y adelantada a su tiempo. Aprendió a volar en la década de 1930
en un momento en que las mujeres piloto eran una auténtica rareza, y compartió esa pasión con sus hijos desde muy pequeños. Antes de que Erich Harman tocara los mandos de un avión militar, había crecido rodeado de motores, alas y la embriagadora idea de que los seres humanos no estaban hechos para permanecer en tierra. A los 14 años ya volaba planeadores. A los 15, era instructor de vuelo en el programa de planeadores de las juventudes hitlerianas, no por obligación, sino porque realmente la apasionaba. Había algo en su carácter que lo atraía al cielo, como a otros chicos les atraía el fútbol o la música. No era bravuconería, no era un deseo de ser un héroe, era algo más silencioso y fundamental. La sensación de que allá arriba, por encima del ruido del mundo, era donde se sentía plenamente el mismo. Se unió formalmente a la Luftwaffe en octubre de 1940, a la edad de 18 años. Su entrenamiento de vuelo fue intensivo y técnicamente riguroso, y cuando lo completó, sus instructores notaron que poseía dotes naturales, una percepción espacial excepcional, una visión magnífica y lo que un informe describió como una sensibilidad casi instintiva al estado energético de la aeronave. En términos más sencillos, comprendía, aunque no siempre podía explicarlo, dónde se encontraba su avión en el espacio tridimensional, hacia dónde se dirigía, qué velocidad tenía y cómo utilizar todos esos factores simultáneamente a 200 kilómetros por hora. Pero los dones naturales no significan nada sin experiencia, y la experiencia en combate tiene un precio. Cuando Harman llegó al Jagdgeschwader 52, ala de caza 52, posiblemente el ala de caza más exitosa de la historia de la aviación, fue asignado como compañero de ala y rápidamente le dijeron, con el lenguaje directo que los pilotos de combate experimentados usan con los novatos, que se callara, se mantuviera cerca y vigilara. Su primera misión de combate fue, según admitió posteriormente, un desastre. Se emocionó tanto persiguiendo un avión soviético que perdió toda su formación. Casi se quedó sin combustible y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo. Su oficial al mando no quedó impresionado. Sus primeras semanas en combate fueron igualmente mediocres. Era demasiado impaciente. Atacaba desde demasiado lejos. Despilfarraba munición. Se separó de la formación. Cometió los errores que cometen los pilotos novatos, errores que en esta guerra en particular, en este cielo en particular, solían terminar con un amasijo de aluminio retorcido y un nombre borrado de la lista de servicio. Sobrevivió a esas primeras semanas en gran parte gracias a la suerte y a la sensatez, inusual en alguien tan joven, de comprender que había tenido suerte. Empezó a observar, con atención, de forma sistemática. Observaba a los pilotos veteranos de su escuadrón, hombres con 50 o 100 victorias aéreas en su haber, e intentaba comprender no solo lo que hacían, sino también por qué lo hacían. Un hombre en particular se convirtió en su maestro más importante. Se llamaba Walter Krupinski, un piloto con más de 190 victorias, conocido por sus tácticas agresivas y su don para interpretar las situaciones aéreas. Krupinski vio en el joven y aplicado Bubi un potencial que merecía ser cultivado, y le dedicó un tiempo que los pilotos de combate, tan ocupados, rara vez tienen. A partir de Krupinski y de su propia mente analítica, Harman comenzó a desarrollar una filosofía del combate aéreo que, en retrospectiva, era casi científica por su precisión. Se basaba en 4 palabras que más tarde usaría para describir su enfoque de combate aéreo: ver decidir, atacar, romper. 4 palabras, una vida de consecuencias. Mira, el primer principio, y el que diferenció a Harman de casi todos los demás pilotos en el cielo. La mayoría de los pilotos que mueren en combate aéreo nunca ven el avión que los mata. Esto era cierto en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda, estadísticamente, sigue siéndolo hoy en día. La muerte en el aire casi siempre proviene de una dirección invisible, de un piloto que tuvo la paciencia suficiente para posicionarse sin ser detectado antes de disparar. El cielo es inmenso, el campo de visión humano es limitado y un avión de combate a velocidad de combate puede reducir la distancia de 1 kilómetro a quemarropa en cuestión de segundos. Harman poseía una visión natural excepcional. Algunos informes sugieren que superaba los 20/15, pero, aún más importante, había desarrollado el hábito de la exploración constante y metódica. Nunca fijaba la vista en un punto durante más de unos segundos. Giraba la cabeza continuamente, revisando cada cuadrante del cielo a su alrededor, arriba, abajo y detrás de él. Consideraba la capacidad de ver al enemigo antes de que éste lo viera no como una ventaja táctica, sino como el factor más importante para la supervivencia y el éxito. Posteriormente,
Afirmó que si un piloto ve primero al enemigo, ya ha ganado el 80% de la batalla. Decider. El segundo principio. Se trataba de elegir, específicamente, de elegir atacar solo cuando las condiciones fueran favorables. Esto iba en contra de la cultura agresiva y de avance implacable que se celebraba en muchas unidades de cazas. Los célebres caballeros de combate aéreo, en el imaginario popular, eran hombres que se lanzaban contra cualquier adversidad, que se abalanzaban sobre formaciones de una docena de aviones enemigos y luchaban con pura ferocidad. Harman respetaba el coraje, pero no confundía el coraje con la imprudencia. Esperó. Si la geometría del enfrentamiento no le favorecía, si los ángulos eran incorrectos, si no tenía altitud, si se aproximaba desde una dirección que lo dejaba expuesto, se contuvo. Ascendió. Reinició el vuelo. Dio vueltas. Esperó hasta que las condiciones cambiaran, hasta que el objetivo quedara aislado, hasta que pudiera aproximarse desde la posición ideal, sin ser visto, con la velocidad y la altitud a su favor. Algunos de sus compañeros pilotos lo encontraban frustrante. Desde fuera, podía parecer vacilación, como cautela al borde de la cobardía. No era ninguna de las dos. Era la fría paciencia de un cazador que entendía que un disparo fallido no era solo una decepción, sino una posible sentencia de muerte. Ataque. El tercer principio. Y aquí es donde Harman se apartó de forma más drástica de la doctrina convencional. La mayoría de los pilotos de caza de su época estaban entrenados para abrir fuego a distancias de 200 a 300 metros. Esto les proporcionaba un margen de error, tiempo para corregir su puntería y reducía el riesgo de colisión. Harman pensaba que esto era un desperdicio. Comprendió, a través de una amarga experiencia temprana, que abrir fuego a larga distancia daba tiempo al objetivo para reaccionar, dispersaba el fuego en un área más amplia y reducía la concentración de daños en cualquier sistema vital. Esperó. Cuando tuvo un objetivo invisible frente a él, contuvo el fuego. Acortó la distancia hasta los 100 metros. Luego a 75, a veces hasta 50. A 50 metros, aproximadamente la longitud de media cancha de tenis, de un avión que se acercaba a una velocidad de entre 300 y 400 kilómetros por hora, la experiencia era casi incomprensible por su intensidad. El avión objetivo llenaba todo el parabrisas. El ruido era ensordecedor. El peligro de colisión era real e inminente. Y entonces disparó. Una ráfaga corta, un segundo, a veces dos. A esa distancia, con esa concentración de fuego, el efecto era decisivo. No disparaba a un avión. Disparaba contra un avión, desde una distancia lo suficientemente cercana como para que el resultado rara vez estuviera en duda. Descanso. El cuarto principio. En el instante en que disparó, Harman se alejó. No se detuvo a observar si el objetivo caía. No se entretuvo a admirar su obra. Realizó un giro brusco y agresivo y abandonó la zona, porque cualquier momento cerca de un objetivo, incluso uno destruido, era un momento de vulnerabilidad. Compañeros de ala, cazas de escolta, pilotos soviéticos cualquiera que estuviera por la zona. Cualquiera de ellos podía convertir una victoria en un obituario en lo que se tardaba en mirar por encima del hombro. Observer, decider, atacar, romper. 4 principios aplicados con extraordinaria disciplina, día tras día, misión tras misión, a lo largo de 3 años de combate aéreo más intenso de la historia. Para la primavera de 1943, Harman había comenzado a acumular victorias a un ritmo que llamaba la atención incluso dentro de un escuadrón que tenía más haces que pilotos en la mayoría de las fuerzas aéreas. A mediados de 1943, había superado las 50 victorias aéreas, una cifra que habría puesto fin a la carrera de la mayoría de los pilotos, les habría valido una medalla y los habría enviado a casa a entrenar a otros. Tenía 21 años, y siguió volando. Voló en un Messerschmitt Bf 109, uno de los aviones más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. El 109 no era precisamente el avión más fácil de pilotar. Su tren de aterrizaje estrecho hacía que los despegues y aterrizajes fueran realmente peligrosos, y tenía fama de castigar duramente cualquier error del piloto. Pero en manos de un piloto experto, sobre todo a gran altitud y en combate aéreo, era una máquina extraordinaria. Las variantes posteriores, los modelos Heika que Harman voló durante la mayor parte de su carrera, estaban propulsadas por el motor Daimler-Benz DB605, que producía entre 1.300 y 1.475 caballos de potencia, capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 700 km por hora a gran altitud. Montaba un cañón de 20 milímetros y ametralladoras de 13 milímetros, y en las manos adecuadas,
con la geometría correcta, era devastador. Harman mandó marcar su avión con un distintivo patrón de tulipán negro en el morro. Esto era en parte una tradición del escuadrón, en parte una forma de identificación personal, pero se convirtió en algo completamente distinto a medida que crecía su reputación, un símbolo. Los pilotos soviéticos comenzaron a reconocer el tulipán negro. La noticia se extendió por las unidades de la Fuerza Aérea Roja en su sector. Había un piloto alemán, joven, rubio, increíblemente hábil, que volaba un Bf-109 con el morro negro. Los soviéticos le dieron un apodo, Cheyornicheyo RT, El Diablo Negro. Según los informes, las unidades de su sector recibieron órdenes de evitar a toda costa el enfrentamiento con el avión de morro negro. He aquí un hombre tan temido que toda la doctrina operativa de las unidades aéreas enemigas se adaptó a su figura. No un escuadrón, ni un ala, un solo hombre. Era consciente de esta reputación y, en respuesta a ella, tomó una decisión típicamente pragmática. Mandó eliminar las marcas distintivas o cambiarlas con la suficiente frecuencia como para que los pilotos soviéticos no pudieran usarlas como señal de advertencia. Comprendió que su propia fama representaba una vulnerabilidad táctica. El cazador no podía permitirse ser la presa. Pero la guerra, a pesar de su abstracción en números, doctrina y filosofía, es también profundamente personal. Y ninguna descripción de Erich Harman que lo reduzca a una máquina de matar, a un sistema de armas humano optimizado para la destrucción aérea, capta la verdad completa de quién fue. En el verano de 1942, antes de disparar un solo tiro con ira, Erich Harman se había enamorado perdidamente de una joven llamada Ursula Uspaetz. La conocía desde la infancia. Era hija de amigos de la familia. Y, entre su pasado compartido y la inminente amenaza de la guerra, se había forjado entre ellos un vínculo real y profundo, totalmente opuesto al mundo de violencia en el que estaba a punto de adentrarse. Le escribía constantemente. Desde el caos del frente oriental, desde bases aéreas avanzadas que no eran más que campos embarrados con camiones cisterna, desde lugares donde no había lugar para cartas de amor, Harman le escribía a Us con una ternura y una precisión que, a través de 80 años, resuenan con una claridad asombrosa. Escribía sobre sus ojos, sobre la vida que construirían juntos después de la guerra, sobre la casa que tendrían, los hijos que criarían, las mañanas apacibles que parecían increíblemente lejanas desde donde estaba sentado cuando escribió esas palabras. Us se convirtió, en el sentido más directo y concreto, en la razón por la que volaba como lo hacía. No la gloria, ni el nacionalismo, ni el deseo de medallas, aunque las obtuvo, incluyendo finalmente la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, la máxima condecoración militar del Tercer Reich, ostentada por tan solo 27 hombres en toda la guerra. Nada de eso fue la razón por la que volaba. Volaba para sobrevivir. Volaba con la intención específica, concentrada y personal de mantenerse con vida el tiempo suficiente para volver a casa, a Usch. Y esa intención, esa negativa a morir, esa eliminación metódica de riesgos innecesarios, marcó todos los aspectos de su enfoque en el combate. Años después, cuando le preguntaban sobre su extraordinaria supervivencia en más de 1.400 misiones de combate, una cifra que resulta increíble, Harman solía restar importancia a los elogios. Decía que sus victorias eran menos impresionantes que su capacidad de supervivencia, que el verdadero logro no radicaba en cuántos aviones derribó, sino en que regresó a casa en cada ocasión. Finalmente, regresó a casa, con Usch. Se casaron en septiembre de 1944, cuando la guerra aún no consumía todo a su alrededor. Hay un momento en 1943, finales del verano, con el frente oriental ardiendo con toda la intensidad de la fase más brutal de la guerra, en el que la magnitud de la carrera de Harman se vuelve casi alucinante. En agosto de 1943, llevaba 9 meses volando en combate. En ese tiempo, había acumulado más de 100 victorias aéreas. Era el piloto que más rápido había alcanzado esa cifra en la historia. Tenía 21 años. El saliente de Kursk acababa de pasar a la historia. La mayor batalla de tanques jamás librada, un enfrentamiento de casi 3 millones de hombres, 6.000 tanques y 4.000 aviones. La ofensiva alemana había fracasado. La iniciativa estratégica en el frente oriental había pasado, por última vez, a manos de la Unión Soviética. El Ejército Rojo no cesaría su avance hasta pisar las ruinas de Berlín. Y sobre aquel vasto paisaje en llamas, la guerra aérea se intensificaba en lugar de disminuir.
Mientras ambos bandos destinaban recursos a un teatro de operaciones que consumía pilotos a un ritmo vertiginoso, más allá de la capacidad de cualquier programa de entrenamiento para reemplazarlos. En este contexto, el ritmo de victorias de Harman se aceleró en lugar de disminuir. El 7 de agosto de 1943, protagonizó uno de los días más extraordinarios en la historia del combate aéreo. En 2 misiones distintas, derribó 7 aviones soviéticos. 7 victorias confirmadas en un solo día. Algunas fuentes sugieren que la cifra fue mayor. En septiembre de 1943, a la edad de 21 años, con 148 victorias confirmadas en su haber, le fue otorgada la Cruz de Caballero, la máxima condecoración militar de Alemania. Las victorias seguían llegando. 150, luego 200, luego 250. Cada hito era algo sin precedentes. Cada hito representaba la cifra final, el límite, el punto en el que las estadísticas se volvían tan inverosímiles que el propio hombre parecía resistirse a creerlo. Entonces llegó un día que lo puso todo a prueba. En agosto de 1943, Harman fue derribado. No era la primera vez que le ocurría. Fue derribado, se vio obligado a aterrizar aviones dañados un total de 14 veces durante su carrera, una cifra casi increíble para un hombre que sobrevivió. Pero esta ocasión en particular tuvo consecuencias que fueron más allá de un avión averiado y un piloto herido. Fue capturado por las fuerzas soviéticas. Fue llevado a un punto de concentración soviético, desarmado y procesado como prisionero. Y en medio del caos y la violencia del frente oriental, donde las líneas de frente se desplazaban y las reglas de enfrentamiento se aplicaban con brutal inconsistencia, Harman tomó una decisión. Él corrió. Los detalles de la fuga se han contado en varias versiones, y la secuencia exacta depende de la fuente, pero la esencia es la siguiente. Durante lo que parecía ser una retirada soviética ante un contraataque alemán, Harman logró escapar de sus captores, eludir la persecución a través de varios kilómetros de terreno en disputa y llegar a las líneas alemanas. Regresó a su unidad ese mismo día. La historia se convirtió en parte de la mitología que lo rodeaba. La imposibilidad de contenerlo, incluso en tierra firme. Pero para el propio Harman, era simplemente un suceso más, otro problema que había resuelto pensando con claridad en un momento en que el pánico habría sido más fácil. A principios de 1944, había superado las 200 victorias, y luego las 250. El alto mando alemán comenzó a recibir noticias de sus logros con una mezcla de asombro y preocupación. Hombres como Harman se habían convertido en símbolos, propaganda viviente tanto como recursos militares, y se debatía seriamente si debía ser apartado del servicio, preservado, protegido de la probabilidad estadística que, tarde o temprano, alcanza a todo piloto que vuela el tiempo suficiente en combate. Harman se negó. Le ofrecieron puestos que lo habrían alejado del combate en primera línea, mandos de entrenamiento, funciones de asesoramiento, cargos que habrían rodeado sus extraordinarias habilidades de seguridad burocrática. Los rechazó todos, con respeto pero sin dudarlo. Su lugar estaba en el cielo, con su unidad, con los hombres con los que había volado durante años. No era un símbolo, era un piloto, y los pilotos volaban. En este punto de la guerra, los hombres del JG-52 libraban una guerra aérea radicalmente distinta a la que habían iniciado. Los soviéticos habían mejorado drásticamente, de forma sistemática y con una eficacia que inspiraba respeto. Llegaban nuevos aviones en cantidades que los alemanes no podían igualar. El Lavochkin la 5FN, el Yak-3, el Yak-9, todos ellos competitivos con lo mejor que la Luftwaffe podía desplegar. El entrenamiento de los pilotos soviéticos había mejorado. Las tácticas soviéticas habían evolucionado. Los viejos tiempos de desmantelar formaciones soviéticas desorganizadas habían terminado. Los hombres contra los que luchaba Harman en 1944 no eran los pilotos aturdidos y desorientados de 1941. Eran experimentados, peligrosos y cada vez más numerosos. Y, sin embargo, las cifras seguían aumentando. 300 victorias, luego 310, luego 325. El 24 de agosto de 1944, Erich Harman derribó su avión enemigo número 301, superando el récord mundial anterior de 301 victorias que ostentaba su compañero piloto del JG-52, Gerard Barkhorn. Tenía 22 años y llevaba menos de 2 años en combate. La noticia llegó al alto mando alemán y de inmediato al propio Hitler. Semanas después, el 25 de agosto de 1944, Harman fue condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble,
espadas y diamantes, la máxima distinción militar alemana. Tan solo 27 hombres recibieron esta condecoración en toda la guerra. La recibió personalmente de manos de Hitler, en el cuartel general de la guarida del Lobo, en Prusia Oriental. Voló de regreso al frente. El capítulo final de la guerra de Harman se desarrolló en un contexto de colapso total de Alemania. A principios de 1945, la estructura del Tercer Reich se desmoronaba en tiempo real. El Ejército Rojo había cruzado al territorio alemán. Los aliados occidentales avanzaban desde Francia. El combustible que mantenía a la Luftwaffe en el aire escaseaba desesperadamente, racionado a una fracción de lo que había sido incluso un año antes. Harman siguió volando cuando tenía combustible disponible y continuó aumentando su cuenta incluso mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos. Su última victoria confirmada llegó el 8 de mayo de 1945, día de la victoria en Europa, el mismo día de la rendición incondicional de Alemania. Se entregó a las fuerzas estadounidenses en Checoslovaquia, con la esperanza de ser procesado y liberado, o al menos tratado según las normas que regían el trato a los prisioneros por parte de las fuerzas occidentales. Sin embargo, en virtud de los acuerdos alcanzados en la conferencia de Yalta entre Roosevelt, Churchill y Stalin, ciertos prisioneros alemanes en poder de las fuerzas estadounidenses y británicas debían ser transferidos a custodia soviética. Harman fue transferido a los soviéticos. Lo que siguió fueron 10 años de su vida. Los soviéticos no veían a Erich Harman simplemente como un prisionero de guerra. Era el responsable de la muerte de 352 pilotos soviéticos. Era CHR-9 el Diablo Negro. Representaba el poderío militar alemán y la humillación soviética en el aire. El Estado soviético lo sometió a juicio. Los cargos eran, desde cualquier punto de vista legal objetivo, invenciones. El sistema judicial soviético de la era stalinista no era un lugar donde los hechos y las pruebas tuvieran el peso habitual. Fue acusado de crímenes de guerra, concretamente de la destrucción de propiedad civil soviética y del asesinato de civiles soviéticos. Para quienes conocían el historial de combate de Harman, estos cargos eran absurdos. Era piloto de caza, turboaviones. No bombardeó ciudades ni disparó contra civiles. Fue declarado culpable. Condenado a 25 años en el sistema de campos de trabajo soviéticos, el Gulag. Se negó a cooperar. Se negó a firmar confesiones. Se negó a trabajar para sus captores en cualquier función que considerara una traición a su honor o a Alemania. Hizo huelgas de hambre. Fue golpeado. Fue sometido a aislamiento, frío y crueldad sistemática. Lo soportó, año tras año, con una obstinación que a los soviéticos les resultaba, a ratos, exasperante y desconcertante. Pensó en Ush. Se había casado con ella durante la guerra. Ella esperó. Durante 10 años de silencio e incertidumbre, durante la ambigüedad de no saber si estaba vivo, muerto o destrozado, ella esperó. En 1955, 10 años después del fin de la guerra, Erich Harman fue finalmente liberado como parte de un acuerdo negociado entre Alemania Occidental, que acababa de ingresar en la OTAN, y la Unión Soviética. Salió del cautiverio soviético con menos peso que cuando entró, marcado por cicatrices de las que rara vez hablaba, pero íntegro en lo esencial. Regresó a casa, a Ush. Tenía 33 años. No había sido libre desde los 23. La historia no terminó con su liberación. De hecho, los capítulos de la vida de Erich Harman posteriores a la guerra son los que revelan con mayor claridad el carácter del hombre que se escondía tras el mito. En 1956, se unió a la nueva Fuerza Aérea de Alemania Occidental, la Bundesluftwaffe, durante el rearme de Alemania Occidental en el marco de la OTAN. Se le encomendaron responsabilidades de mando, entrenó a nuevos pilotos e intentó aplicar las lecciones aprendidas de su extraordinaria experiencia en combate al desarrollo de una fuerza aérea moderna. Abogó por un entrenamiento centrado en el piloto, fomentando la iniciativa individual y el pensamiento táctico por encima de la obediencia doctrinal rígida. Tuvo repetidos enfrentamientos con los asesores estadounidenses, quienes participaron activamente en la creación de la Bundesluftwaffe, especialmente por lo que consideraba una dependencia excesiva de la tecnología en detrimento de la habilidad y el criterio del piloto. Tenía razón en esto, aunque no se apreciaría del todo hasta más tarde. Las batallas aéreas sobre Vietnam en la década de 1960, donde los pilotos estadounidenses con aeronaves tecnológicamente superiores luchaban contra oponentes norvietnamitas que a menudo tenían un entrenamiento táctico y una conciencia situacional superiores, validaron muchos de los principios que Harman había estado defendiendo.
El establecimiento por parte de la Armada de los Estados Unidos del famoso programa Top Gun en 1969, una respuesta directa a los bajos índices de victorias que los pilotos estadounidenses estaban logrando en Vietnam, se basó en principios casi idénticos a los que Harman había estado defendiendo una década antes. Énfasis en la habilidad individual. Énfasis en la conciencia situacional. Énfasis en el combate a corta distancia y el enfoque disciplinado y paciente del enfrentamiento. Decider. Atacar. Romper. Se retiró de la Bundesluftwaffe en 1970 con el rango de Obers, coronel, tras haber servido a su país en 2 etapas completamente diferentes. Vivió tranquilamente con Us en Weilheim-Schombuch, un pueblo del suroeste de Alemania, durante el resto de su vida. Concedía entrevistas ocasionalmente y asistía a las reuniones de sus antiguos compañeros. Quienes lo conocieron en esos años siempre lo describieron como un hombre amable, reflexivo y modesto. Nada en su comportamiento hacía presagiar las estadísticas que lo seguían como la estela de un cometa a lo largo de la historia. Erich Harman falleció el 20 de septiembre de 1993. Tenía 71 años. Le sobrevivió Usch. Las cifras se mantienen. 352 victorious areas confirmed as. 1.404 misiones de combate durante 3 años de combate continuo en primera línea. 14 aterrizajes forzosos o saltos en paracaídas. Todos sobrevivieron. 0 derribos por fuego enemigo. Todos los aterrizajes forzosos fueron consecuencia de daños en combate, fallos mecánicos o, en 4 casos, restos de aeronaves que él mismo acababa de destruir a corta distancia. Vale la pena reflexionar un momento sobre este último detalle. En 4 ocasiones, Erich Harman se vio obligado a aterrizar no por un piloto enemigo, sino por los restos de su propio avión derribado, porque había esperado hasta estar tan cerca, había disparado a tan corta distancia, que el avión que se desintegraba frente a él había dañado el suyo. Literalmente, había sido casi demasiado bueno. La doctrina moderna de combate aéreo, la que utilizan todas las fuerzas aéreas del mundo, lleva la impronta de lo aprendido en los cielos del Frente Oriental. El énfasis en la conciencia situacional. El concepto de gestión de la energía en las maniobras de combate. El enfoque disciplinado de la geometría de combate. El principio de que el disparo invisible es el decisivo. Estas ideas no fueron inventadas por Harman, pero las demostró a gran escala y en condiciones de intensidad inimaginable, sin lugar a dudas. El programa Top Gun. Los ejercicios Red Flag realizados en la base aérea de Nellis, en Nevada. Las filosofías de entrenamiento de prácticamente todos los programas modernos de pilotos de caza del mundo occidental. Todas ellas tienen, en parte, una base intelectual en las lecciones aprendidas en los cielos de Rusia entre 1942 y 1945. Sin embargo, cuando Erich Harman hablaba de aquellos años, en las entrevistas que se conservan, en las memorias escritas con el autor estadounidense Raymond Oliver, en las conversaciones grabadas por quienes lo conocieron, rara vez destacaba las victorias. Destacaba las pérdidas, los hombres que no regresaron, las cartas que escribió a las familias, el peso particular de pilotar un avión en combate, donde cada misión exitosa significa que, en algún lugar, una familia recibirá noticias devastadoras. Según sus propias palabras, no era un hombre que amara la guerra. Era un hombre muy bueno en algo que la guerra requería, que usaba esa habilidad con disciplina e inteligencia al servicio de su propia supervivencia y la de los hombres que lo rodeaban, y que jamás confundió la naturaleza extraordinaria de sus hazañas con la gloria. Existe una diferencia. Es una diferencia importante, y Harman la comprendió, quizás con mayor profundidad que cualquier otra persona que haya estudiado su trayectoria desde fuera. Cuando uno se encuentra en silencio e intenta comprender 352 victorias, cuando intenta sentir lo que ese número significa en términos humanos, la mente lucha, se esfuerza y fracasa. Los números de esa magnitud se resisten a ser sentidos, se vuelven abstractos, se convierten en estadísticas. Pero Erich Harman no era abstracto. Era un chico de Württemberg que amaba los aviones antes de amar la guerra, que amaba a una chica llamada Usch antes de comprender lo que el siglo estaba a punto de exigirle, que se sentó en la cabina de un Bf-109 en una pista de aterrizaje helada en algún lugar de Rusia y decidió, con un propósito claro y sencillo, que iba a sobrevivir. Sobrevivió porque veía con claridad en un mundo lleno de humo. Sobrevivió porque fue paciente cuando la imprudencia habría sido más fácil. Sobrevivió porque comprendió que el propósito de todo lo que hizo en ese cielo era volver a casa, no ser recordado, no ser celebrado, no establecer récords que perduraran más que imperios. Solo para volver a casa. Lo hizo.
Y 80 años después, seguimos intentando comprender cómo. Hay algo en la historia de Erich Harman que trasciende las estadísticas, la doctrina y las notas históricas sobre Top Gun y la teoría del combate aéreo. Algo más sutil y quizás más importante. Lo más extraordinario que este hombre hizo jamás no fue su victoria número 352. Fue la decisión, tomada antes de la primera, de ser metódico en lugar de temerario, paciente en lugar de impulsivo, y tener muy claro qué importaba y qué no. No se convirtió en el mejor de la aviación de la historia por ser el más agresivo, el más intrépido, el más dispuesto a enfrentarse a probabilidades imposibles. Se convirtió en el mejor al decidir, muy pronto y con mucha premeditación, porque luchaba exactamente, y luego construir todo lo que hacía en torno a la protección de ese objetivo. Luchaba por volver a casa. Todos los pilotos que volvieron a casa hicieron lo mismo, lo supieran o no. Los que no lo hicieron, luchaban por otra cosa. A veces por la gloria, a veces por la emoción, a veces por una idea o un régimen que no merecía ni su fe ni su sacrificio. El arma más poderosa que Erich Harman jamás portó no estaba en su avión. Era la fotografía de Ush que llevaba en el bolsillo. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, el peso abrumador de aquel cielo ruso helado y del joven que volaba a través de él, entonces ya entiendes por qué estas historias importan. La historia no se reduce a fechas, batallas y estadísticas. Se trata de personas. Personas extraordinariamente imperfectas, inesperadamente heroicas, irreductiblemente humanas, que se enfrentaron a condiciones que apenas podemos imaginar y, de alguna manera, mantuvieron intacta su esencia. Si este documental te conmovió, te enseñó algo que no sabías, por favor, dale a me gusta. De verdad que importa más de lo que crees. Le indica al algoritmo que esta historia merece ser vista por más gente y que estas historias merecen ser escuchadas. Y si quieres más historias como esta, historias no contadas, figuras que los libros de historia mencionan en notas a pie de página pero que nunca explican del todo, guerras libradas por seres humanos que llevaban fotografías en sus bolsillos, suscríbete a Español Historia. Encontramos las historias que merecen ser contadas y las contamos como se merecen. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que diferenciaba a Erich Harman de los miles de pilotos expertos que volaron y murieron en el mismo cielo? ¿Fue su método? ¿Su paciencia? ¿Su amor por Ush? ¿Algo completamente distinto? Cuéntame en los comentarios. Los leo todos y tus respuestas influyen mucho en lo que hacemos a continuación. La próxima vez, viajaremos a un cielo muy distinto, a una guerra muy distinta, donde un piloto de igual habilidad y con motivaciones igualmente humanas voló para el bando contrario, y cuya historia ha quedado sepultada bajo 70 años de política de la Guerra Fría y mitología nacional. Aún no conoce su nombre. Basa, gracias por estar aquí. Gracias por preocuparse por el pasado. Esta comunidad está formada por personas que entienden que los difuntos merecen ser recordados con precisión, y que recordarlos con precisión es uno de los actos más humanos que podemos realizar. Nos vemos en el próximo.